¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios? Ayuda. Vas a mirar al que está ahí a tu lado. Y tú hoy viniste, dile al que está a tu lado, hoy vas a predicar con la pastora, dile. Dígale, hoy vamos a predicar juntos, amén. ¿Cuántos tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos tienen esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido de ese poder y de esa autoridad del Espíritu de Dios que trae fuego y avivamiento? Amén. Vas a mirar al que está ahí a tu lado y le vas a decir, pero lo vas ¿a cuánto les gusta? Es que fue usted el que lo hizo, ¿cierto? Este fue el que hizo y usted fue el que... Así vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir, lo vas a mirar y le vas a decir, Dios te llamó para grandes cosas, para grandes propósitos. Gira al otro lado y le vas a decir, enfócate en lo que Dios te entregó. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Dale ese aplauso al Rey. Ahora vas a levantar tu mano y vas a declararlo conmigo, pero lo vas a declarar con esa certeza y con esa convicción, como si lo que estás declarando le estuvieras diciendo al diablo, te vas en el nombre de Jesús, y lo vas a hacer y vas a decir conmigo, no permito que mi pasado sea parte de mi presente y de mi futuro. En el nombre de Jesús, dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijo, me le bajo un poquito, porfa. Amén. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Filipenses capítulo 3 versículo 13, pero hoy quiero tomarlo, que ya la tenemos, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. ¿Cuántos han escudriñado con esa palabra, con esa traducción, con esa versión? ¿No la han mirado todavía como mucho? Bueno, hoy vas a empezar. Y ya he venido varias veces como trayéndolo como con esa versión. Vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14. Estamos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra, no, amados hermanos, no lo he logrado. ¿Quién está hablando acá en Filipenses? Los que escudriñan la palabra. ¿Quién está hablando en Filipenses? ¿Quién? Pablo. ¿Quién dijo Pablo? Apúntese un 10. Y a los otros le ponemos 0. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente, diga conmigo, únicamente en esto. Olvido el pasado, diga conmigo, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, verso 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Y si esa palabra es para ti, dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el mensaje de esta noche es ese, pero quiero que levantes tu mano y lo vas a declarar conmigo en el nombre de Jesús. Y vas a declarar con tu mano levantada, vas a cerrar tus ojos y lo vas a declarar creyendo, teniendo esa fe y esa convicción en el nombre de Jesucristo. Y vas a declarar y vas a decir, olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y avanzo para llegar al final de la carrera en Cristo Jesús. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es misericordioso, y Él te ha traído aquí en esta noche con un propósito. Y ahí está la clave de lo que el Padre quiere hacer contigo. Son 2 versículos, básicamente 2, pero donde en esos 2 versículos nos lleva exactamente a todo lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere que tú y yo podamos alcanzar en Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido un gran llamado de parte de Dios por medio de Jesucristo. ¿Alguno ha recibido ese llamado? ¿Alguno sabe cuál es ese llamado que tiene?
Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, y nos dice que para poder acudir a ese llamado, tengo que comenzar, ¿por qué? Por olvidar el pasado. Dile al que está a tu lado, olvida el pasado. Dile, deja atrás lo que no es útil para la gloria de Dios. Amén. Y la palabra nos lleva a olvidar ese pasado. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesucristo, deja atrás todo lo que te estorba. Y lastimosamente en la vida de cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros hay cosas que están en nosotros, que son parte de ese pasado y están ocupando un espacio, están ocupando un terreno, están ocupando un lugar y no permite que ese lugar que está lleno con cosas que ya estorban y no me dejan avanzar y no me dejan crecer, no permite que llegue lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Estamos? Hay muchas personas que hoy en día se encuentran en un estancamiento físico, emocional, espiritual, material, económico, en un estancamiento ministerial y se encuentran estancados aún dentro de su entorno como familia. ¿Por qué? Porque se quedaron enfocados en el pasado. ¿Y quién no tiene un pasado? Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Están enfocados y muchos se han quedado todavía enfocados en los errores que cometieron ayer, en los errores que cometieron hace 10 años, en los errores que cometieron hace 20 años, en los errores que cometieron hace 2 minutos. Eso de 2 minutos atrás, de 1 segundo atrás, ya es parte de tu pasado. Amén. Y se quedaron enfocados en mirar hacia atrás y por eso hoy no han podido avanzar. Hay alguno que se siente estancado y si somos honestos podemos decir que nos hemos sentido estancados. Hay personas que no pueden desarrollar una buena relación con otras personas porque en el pasado tuvieron una relación donde fueron lastimados, donde fueron dañados, donde fueron pisoteados, donde fueron humillados. Hay personas que no pueden establecer hoy una buena relación con otras personas porque no solamente en el pasado fueron pisoteados, dañados o lastimados, porque no todo pasado es malo, pero sí porque en el pasado con la persona que estaba lo trataba muy bien, era muy especial, era esto y era lo otro, y ya no está y se quedó estancado. A hoy, en el presente se quedó estancado. ¿Por qué? Porque se quedó acordando del pasado, de lo bueno y de lo no tan bueno, pero que ya es parte del pasado. Puede ser un pasado bueno, como puede ser un pasado no muy bueno, pero diga conmigo, ya es pasado, ya es parte del pasado. Eso que ya pasó es parte del pasado. Hay personas que no han podido avanzar porque fracasaron en el pasado en un negocio y tienen temor a volver a levantarse, tienen temor a volver a levantar un negocio, tienen temor a volver a emprender, tienen temor a volver a moverse en fe. ¿Por qué? Porque todavía tienen su mirada puesta en el pasado, en lo que pasó en el pasado, en esos errores. Y hay muchos que están estancados y no pueden crecer ni madurar, ni espiritual ni emocionalmente, porque todavía tienen su mirada puesta y todavía están viviendo ese pasado donde cometieron errores, donde hubo situaciones, donde hubo pecado, donde hubo infinidad de cosas de las cuales de pronto hoy tú dices, yo no me alegro de esto y esto me causa vergüenza y esto me causa dolor, pero eso ya es parte del pasado. Es más, ese pasado, por muy bueno, por muy malo, por muy regular, por muy perverso, por muy de lo que sea, ese pasado no lo podemos cambiar. O dime tú si puedes cambiar algo de ese pasado. ¿Qué puedes cambiar tú del pasado hoy? Hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que están estancados porque tienen su pasado y lo viven en su presente y lo tienen para su futuro. Y eso los ha llevado a que estén estancados. Los ha llevado a un estancamiento. Por donde más quieren avanzar, donde por más que quieren luchar, por más que se quieran esforzar, por más que quieran hacerlo, no logran hacerlo porque su mirada está puesta en el pasado. Está puesta en el pasado. Hay una palabra y está en Isaías 43:18 y aquí la tenemos.
Y su palabra dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No te acuerdes de las cosas del pasado, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ese pasado que te dañó, que te lastimó, o ese pasado que te hizo sentir muy bien. Vea, yo sé que ahí hay muchos sentados, hijos, y están sentados nomás de cuerpo, porque tienen su mente en el trabajo, en otras cosas. Mira realmente qué es lo que es importante para ti. El Padre quiere traer libertad y quiere traer sanidad para ti. Y muchas veces honramos más al hombre y honramos más a las personas que realmente honrar a Dios y a lo que Dios quiere traer para nosotros. Gloria a Dios, la salvación es individual. Gloria a Dios, Él quiere romper cadenas y quiere romper ataduras, pero somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar la decisión si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, si lo queremos permitir. Hoy te dice el Señor que Él quiere borrar ese pasado y que tú lleves ese pasado y lo olvides, porque ese pasado, por grande, por valioso o por dañino que haya sido contigo, no se compara con lo grande y lo poderoso y lo sobrenatural que Dios quiere hacer con tu vida hoy. No deseches esa oportunidad que Dios tiene para ti. Puede ser que tú digas: mi pasado es mi pasado y nada lo va a cambiar y nada lo va a quitar. No, nada lo va a cambiar y nada lo va a quitar, porque ya está ahí, es parte de tu pasado. Pero eres tú hoy, solamente tú hoy, el que decide si permite que ese pasado siga en tu presente y se vaya contigo al futuro y siga trayendo a tu vida ese estancamiento, esa amargura, ese dolor, esa frustración, o tomas la decisión de que el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo de Dios haga la obra en ti y rompa ese pasado que hay en ti, lo deje atrás y comiences a vivir una nueva vida y una nueva temporada en Cristo Jesús. La decisión es tuya. La decisión el Padre ya la tomó y el Padre tomó la decisión de bendecirte, pero somos tú y yo los que tomamos la decisión si queremos ser bendecidos o si queremos seguir viviendo la vida tan miserable que muchos están viviendo hoy. Toma esa decisión hoy, iglesia. No sé cuál sea tu situación y no sé cuál sea el pasado por el cual tú hayas tenido que pasar. Y sé que muchos de los que están aquí todavía viven ese pasado en ese presente y los atormenta, los daña, los lastima. Y tienen la oportunidad de ser cambiado y de ser transformado y se ocupan en otras cosas. Desprecian y desechan la palabra de Dios. Pero es tu decisión. Dile al que está a tu lado: es tu decisión. Amén. Amén. El apóstol Pablo, y lo podíamos ver en Filipenses, donde estábamos leyendo ahora, Filipenses 3, versículo del 13 al 14. Dice la palabra que él se concentra en ¿qué? En olvidar el pasado, en poner la mirada en todo lo que tiene al frente y poder avanzar a ese llamado que ha recibido de parte de Dios. Hay algo, iglesia, si tú y yo, y la clave es esa: olvido el pasado. Primer paso, me concentro en olvidar el pasado. Segundo paso, pongo la mirada en lo que tengo al frente. El tercer paso, comienzo a avanzar conforme ese llamado que he recibido en Cristo Jesús. Aquí alguna vez he puesto el ejemplo de los carros. Los carros, los vehículos, podemos ver que delante de nosotros tenemos el panorámico y es un vidrio gigante que está delante de nosotros. Y el retrovisor es también aquí adelante, pero queda pequeñito. ¿Por qué es más pequeño el retrovisor y por qué es más grande el panorámico? Porque el retrovisor ya es pequeño y el pasado es pequeño comparado con ese panorámico grande y gigante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero eres tú y soy yo la que decidimos si me quedo mirando por ese panorámico gigante donde puedo ver todo lo que Dios quiere traer para mi vida, donde puedo ver todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, donde me quiere transformar, me quiere libertar, o me quedo mirando aún en ese retrovisor pequeño, mirando, lamentándome, quejándome, sufriendo, teniendo dolor, teniendo amargura y maldiciendo y renegando por un pasado por el cual ya no puedo hacer nada, ni lo puedo quitar, ni lo puedo cambiar. Y a eso es lo que el apóstol Pablo nos está llevando. ¿A qué nos lleva a él? A que nos concentremos a dejar ese pasado atrás en el pasado. Comencemos a ver todo lo que hay delante de nosotros y todo lo que Dios ha preparado
para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y comencemos a avanzar. La palabra de Dios nos lleva a que Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. La palabra nos lleva a ¿qué? A que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Pero esa gloria postrera, que es una promesa de Dios para cada uno de nosotros, depende de ti y depende de mí. La bendición está, la promesa está, pero que se cumpla la promesa de Dios en cada uno de nosotros depende de nosotros. Dile al que está a tu lado, eso depende es de ti. Amén. Si tú y yo no aprendemos a olvidar ese pasado, si tú y yo no aprendemos a olvidar todo lo que ha quedado atrás, que trae estancamiento, que nos hicieron pecar, que nos hicieron desobedecer a Dios, que nos hicieron llevar un estilo de vida, si tú y yo no aprendemos a olvidar esos errores, por grandes, por pequeños o insignificantes que hemos cometido en el pasado, entonces todavía no estamos listos para avanzar. Son 3 pasos: olvido el pasado, pongo la mirada al frente y avanzo. Si yo no estoy dispuesto a olvidar el pasado, no estoy dispuesta ¿a qué? A llegar al último paso, que es poder avanzar. Déjame decirte que si no olvidas el pasado no vas a poder avanzar. Es el primer escalón que tenemos que hacer: olvidar ese pasado y dejar el pasado atrás. Vas a decir conmigo: número 1, olvido el pasado. Número 2, fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y número 3, avanzo para llegar al final de la carrera en Cristo Jesús. Y le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, si yo no dejo atrás el pasado, voy a seguir estancado. Voy a seguir, como dicen por ahí, muerto en vida. Tú no has visto personas que tú las ves y dices: este parece como muerto en vida, como que nada siente, nada le parece, todo le da igual, no le encuentra sentido a nada. Si tú y yo no olvidamos ese pasado, no vamos a poder avanzar hacia un futuro. No podemos permitir que lo que está atrás en el pasado detenga ese futuro. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: tu pasado, por difícil, por horrible, por errores garrafales que hayas cometido, tu pasado no te define. Es tu pasado. Lo que hiciste o lo que dejaste de hacer en tu pasado es tu pasado. Eso no define quién eres tú, ni define qué eres tú. La palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Dios tiene una nueva oportunidad y un nuevo levantar para ti. Saca ese pasado que te daña, ese pasado que te lastima, ese pasado que te avergüenza, y déjalo atrás. Toma esa decisión de levantarte. Hay muchos hijos, hombres y mujeres de Dios, que se lamentan porque no aprovecharon negocios, porque no aprovecharon oportunidades, porque han perdido dinero, porque han perdido miles de cosas, y todavía están ahí lamentándose por todo lo que perdieron, y les ha venido ansiedad, les ha venido depresión, les ha venido estrés, les ha venido tormento. Muchos al día de hoy quieren suicidarse porque en el pasado fueron violados, porque en el pasado fueron fracasados con un negocio, porque en el pasado perdieron su familia, porque en el pasado. Y muchos hoy, en el día de hoy, viven en estrés, en ansiedad, en depresión, en amargura, y no pueden disfrutar de la vida, de lo que tienen al frente de ellos por causa de ese pasado. Y es lo que el Padre quiere hacer, y es lo que nos dice la palabra ahí en Filipenses 3:14, y nos dice: avanza hasta llegar al final de la carrera de ese llamado que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea el llamado que tú hayas recibido, pero tú sí sabes cuál es el pasado que te está deteniendo y que te está estancando.
Solamente avanza, es tiempo de avanzar, es tiempo de ir a esas nuevas oportunidades que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas grandes y sobrenaturales para hacer contigo. Y podrás pensar y poder decir, es que el pasado mío es un pasado horrible, es un pasado que avergüenza, es un pasado, qué sé yo, no lo quieres soltar. Hoy quiero hablarte de dos personas. Uno de ellos es Pedro y otro ejemplo es Pablo. Tú y yo podemos ver y tenemos como ejemplo a Pedro. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿se acuerdan? Y fue algo donde lo negó, pero Pedro no negó a Jesús porque no amara a Jesús. Pedro negó a Jesús porque Pedro tenía temor, tenía miedo que lo mismo que le iban a hacer a Jesús le pasara a él. Por eso 3 veces lo negó. Cuando Pedro estaba en medio de la multitud, había alguien que le dijo, tú eres de los de él, tú hablas como él, yo te he visto con él. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Y 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces lo negó. Esto llevó a Pedro a tener un remordimiento. Esto llevó a Pedro a sentirse mal. Y Pedro salió corriendo de donde estaba y se apartó de ahí. En otra ocasión podemos ver, y quiero llevarte a eso, donde Pedro se sentía mal por ese pasado. Era algo que Pedro amaba a Jesús. Es más, la misma palabra nos lleva donde Jesús en otra ocasión le preguntó 3 veces a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro 3 veces le contestó, sí, te amo. Pedro lo que hizo de negar a Jesús por temor y por miedo de que le hicieran a él mismo lo que le iban a hacer a Jesús, Pedro se sentía mal, Pedro se sentía avergonzado, Pedro se sentía, o sea, yo creo que Pedro le provocaba pagar escondidijo donde Jesús no lo viera por la vergüenza que sentía por haberlo negado. Es más, fue algo que ya mismo Jesús lo había dicho antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ya se sabía. Pero más sin embargo Pedro se sentía mal por haberlo hecho, por haber negado a Jesús. Pero quiero llevarte a eso, aún habiendo un pasado. Acordémonos que Jesús también le dijo a Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que? Te reprendo, Satanás. Cuando Jesús iba a ir a la cruz y Pedro le dijo, no vayas, o sea, pero no lo decía porque no quisiera que fuera, sino porque amaba tanto a Jesús y no quería que tuviera que pasar por lo que iba a pasar, que le iba a doler, que iba a sufrir y todo esto. Pero todo esto llevó a Pedro a ¿qué? A sentirse mal, y no fue de testimonio ni fue de orgullo negar a Jesús. Tú te puedes imaginar, tú como hijo o tú como mamá, que a ti te digan, esa es tu hija, y tú digas no, y tu hija diga, me está negando. O que a tu hijo le digan, esa es tu mamá, y que tu hijo diga, no, esa no es mi mamá. ¿Cómo te sientes tú cuando te niegan? Yo me imagino esa posición de Pedro, cómo se sentía de mal cuando lo negó, que él salió. Pero es tanta la misericordia de Dios, y por eso quiero invitarte y te hablo de ese pasado y te lo hablo conforme a la palabra. Dice que en otra ocasión Jesús llegó a la orilla y Pedro estaba pescando, y dice la palabra que ellos eran pescando, llegaba la noche y no habían podido pescar nada. Jesús llegó y le dijo, ¿has pescado? Y él dijo, no hemos pescado nada. Jesús le dijo, tira la red. Y ahí fue cuando Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó? Ya todos sabemos qué pasó en ese momento, donde la red fue llena. ¿A qué quiero venir con esto, hijos? Cuando la palabra de Dios nos dice que no nos acordemos de las cosas del pasado, cuando la palabra nos dice que nos enfoquemos en olvidarnos del pasado y pongamos la mirada en lo que hay al frente y avancemos, es donde aún Jesús se le acercó a Pedro. No, Pedro se le acercó a Jesús. Jesús fue donde estaba Pedro pescando. Jesús fue donde Pedro, y más que Jesús venir a decirle, venga Pedro, usted me negó 3 veces, más que hacerle el reclamo, usted es un falso que me niega, viendo que sí me conoce y por qué me niega, más que Jesús venir a reprocharle o a recordarle, acuérdese cuando usted me negó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús ni siquiera le mencionó el pasado a Pedro. Jesús ni siquiera
le dijo: acuérdese cuando usted me negó, pero no importa, yo lo perdono y venga, eche la red que le voy a dar pescados. No, Jesús llegó. Donde Jesús, ¿qué hizo? Todo ese pasado que había en Pedro lo tiró al fondo del mar, lo desechó, y cuando Jesús llegó lo vio como una nueva oportunidad para bendecir a Pedro. No le reclamó, no le reprochó, no lo señaló, no le recordó el pasado, no le dijo: ¿por qué lo hiciste? Tranquilo, tú lo hiciste, pero yo te entiendo y te voy a perdonar. En ningún momento Jesús le tocó el tema a Pedro de por qué lo había negado. Y quiero que vayas a la palabra y lo escudriñes y lo vas a ver. En ningún momento lo dijo. En otra ocasión fue donde le dijo: tú me amas. Pero Jesús, aún sabiendo que Pedro lo había negado, pero Jesús tenía un plan y tenía un propósito con Pedro. Acordémonos que la palabra que nos dice que Pedro lo puso como pescador de hombres. La palabra nos lleva a que Pedro fue puesto, y Jesús le dio un ministerio a Pedro donde lo puso a que guiara a sus discípulos, que guiara a las naciones, que guiara a las personas que iba a poner hacia él. Pedro tampoco le dijo: Señor, es que mire, yo pequé, yo lo negué, yo hice esto. No, porque Pedro tenía la certeza y tenía la convicción, lo que nos falta a ti y a mí, de que cuando Jesús llegó donde él y no le recordó ni el pasado, ni le reprochó por lo que hizo, Pedro ya sabía que Jesús lo había perdonado. Así es. Eso mismo quiere ser el Padre contigo. Él quiere borrar tu pasado. El Padre no está aquí en esta noche ni para recordarte tu pasado, ni para decirte pecaste y tu pasado es horrible y hiciste y cometiste errores horribles. Tu pasado es tu pasado. Es más, muchos que tienen ese pasado, de los cuales no se alegran y se avergüenzan de ese pasado, ni siquiera fue culpa tuya que eso pasara. Simplemente pasó. Jesús no juzgó a Pedro. Jesús no dijo: ay, míralo donde está pescando y nada que coge un pez. Aquí lo voy a coger y lo voy a frentear a ver qué pasó. Jesús no llegó donde Pedro y le dijo: vení, me viste por allá embalado y ¿por qué me negaste? Jesús llegó con misericordia, con amor, con compasión. Lo bendijo. Le dijo que tirara la red. La red fue llena. Recordemos que la palabra dice, y una vez predicamos sobre eso, la palabra dice que fue tanto lo que cogió en la red que tuvo para él y compartió con todos los que estaban a su alrededor. Jesús nunca lo señaló por su pasado, y fue a él al que se lo hizo. Digamos que tenía, entre comillas, el derecho de decirle: me negaste, ¿y cómo querés que te bendiga? Y eso quiere ser Jesús contigo hoy. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos negado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos perseguido a Jesús? ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido en contra de la palabra de Dios? Y muchas veces le pedimos perdón. Cuando tú y yo le pedimos perdón y nos acercamos delante del Padre con un corazón contrito y humillado, y su palabra dice: arrepentíos y convertíos, Él no nos desecha. Por eso te digo hoy, en el nombre de Jesús, como dice en Filipenses, concéntrate en olvidar tu pasado. Pon tu mirada en lo que tienes al frente de ti y avanza. No permitas más que el dolor, que el sufrimiento, que la amargura esté sobre ti por un pasado que ni siquiera fue culpa tuya. O vayamos, fue tu culpa tuya, pero ¿qué puedes hacer? Jesús habló con Pedro,
Le dijo: mi plan contigo es este, te voy a hacer pescador de hombres. Y en todo lo que Jesús habló con Pedro, en ningún momento le rechazó, ni le recriminó, ni le recordó, ni lo menospreció. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Jesús, cuando se le acercó a Pedro, le habló del hoy y del futuro. Y eso quiere hacer Jesús contigo hoy: hablarte de tu hoy y de tu futuro. La embarraste en el pasado. La palabra de Dios dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Es más, todos tenemos algo de a qué avergonzarnos de nuestro pasado. Todos tenemos algo que decimos: qué vergüenza esto que yo hice, qué vergüenza esto que yo hablé. Pero hoy te dice Jesús que solamente mires al frente y comiences a avanzar en lo que Dios tiene para ti y para lo que Él te llamó y para lo que Él te escogió. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Amén. ¿Sabes? En otras palabras, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Jesús, cuando fue y se le acercó y le dijo a Pedro: eche la red y mi plan contigo es este y te voy a hacer pescador de hombres. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro fue: tu pasado, no voy a permitir que tu pasado te afecte en tu presente y en tu futuro. En otras palabras le dijo fue eso. Jesús se le paró al frente y le dijo: tengo planes contigo, te voy a hacer pescador de hombres, tengo un ministerio grande y poderoso para ti. A Jesús no le importó qué fue lo que él hizo o qué fue lo que dejó de hacer. Jesús se enfocó en el presente y en el futuro de Pedro. Y en otras palabras le estaba diciendo: no me importa lo que hiciste allá, ya fuiste perdonado y todos tus pecados, todos tus errores fueron echados al fondo del mar. Ahora tengo planes contigo y no voy a permitir que lo que pasó contigo en el pasado te dañe tu presente, te dañe tu futuro y traiga dolor, traiga amargura, traiga sufrimiento, traiga estancamiento y te lleve a ¿qué? A levantarte y poder avanzar en Cristo Jesús, que es lo que el Padre quiere contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y hoy te dice el Señor en el nombre de Jesús: Él no va a permitir que tu pasado te afecte en tu presente y en tu futuro. El plan que Dios tiene contigo es llevarte a crecer, a madurar, a avanzar en esa gloria de Dios, desechando todo ese pasado que te ha dañado, que te ha lastimado, o de pronto un pasado donde hubo mucho gozo, mucha alegría, pero ya es parte de tu pasado. Él quiere que tú puedas levantarte y puedas avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te digo en el nombre de Jesús, iglesia, ese pasado, por grande, por valioso, por bueno o por malo que haya sido, no se compara con nada, con todo lo que Dios quiere hacer contigo a partir de ahora en Cristo Jesús. Es mucho más grande lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Y pesa mucho más lo que Dios quiere hacer contigo hoy que ese pasado que hay en ti, que todavía muchos están arrastrando un pasado y permitiendo que ese pasado sea parte del presente y sea parte de ese futuro. Muchas veces dicen: ¿cómo voy a planificar? ¿Cómo voy a hacer? Si es que mi pasado, ¿cómo mi futuro va a ser este si mi pasado fue este? Deja ese pasado atrás. Ya te lastimó, ya te dañó, ya sufriste, ya lloraste, ya trajo amargura, ya trajo sufrimiento. Ya sácalo de tu vida y comienza a poner tu mirada en lo que hay al frente de ti y comienza a avanzar ¿a qué? A ese llamado en Cristo Jesús, a alcanzar esa estatura del varón perfecto y a permitir que esa obra de Dios en ti se pueda cumplir en el nombre de Jesucristo. Renuncia, saca de tu vida todo lo que estorba. ¿Cuántos muchas veces en su casa cogen el closet y dicen: ay no, como que tengo tanto aquí, como que ya me estorba? Y cogemos a sacar cosas. Haz eso mismo. Saca cosas de tu vida, saca cosas de tu presente que pertenecen a tu pasado y abre el espacio a lo nuevo que Dios trae para ti en el nombre de Jesús. Hay cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer.
Tu pasado es parte de tu pasado. Y tu pasado ya no tiene nada que ver ni con tu presente ni con tu futuro. Así que no permitas que ese pasado te saque del propósito de Dios. Y puede que haya sido muy bueno tu pasado y ya no lo sea, pero ya es tu pasado. Hay algo mejor para ti. Levántate en el nombre de Jesucristo y comienza a vivir una nueva vida en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Vas a decir conmigo: olvido el pasado, pongo mi mirada al frente y avanzo en el propósito de Dios. Y le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, todos hemos cometido errores. Todos. Un ejemplo es Pedro. Cometió errores, pero no se quedó en el error. Se levantó en Cristo Jesús a permitir que la obra que el Padre tenía para él se pudiera cumplir en Cristo Jesús. Dios no está aquí en esta noche para recordarte tu pasado ni para recordarte tus errores. Es más, la misma palabra de Dios dice que Dios no juzga. El que juzga es la misma palabra de Dios, la que nos confronta. Si la palabra de Dios nos dice arrepentíos y convertíos, si la palabra de Dios nos dice un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia y no lo desecha. Él ya te perdonó. Saca eso de tu vida. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús a que le creas a Dios. No solamente a que le creas, a que creas en Dios, sino que le creas a Dios, a que le creas a esa palabra, a esa promesa, a esa buena obra que Él un día comenzó contigo y que la quiere terminar y la quiere perfeccionar. Esta palabra es para ti. Mira lo que te dice en Isaías capítulo 1 versículo 18. Hay muchos hijos, mientras que el hijo la busca, hay muchos hombres y mujeres de Dios que hoy están estancados, que se sienten frustrados, se sienten derrotados. Y por más que quieren avanzar, por más que luchan, por más que perseveran, por más que se desgastan, sienten que están estancados y que de ese lugar no avanzan. Hoy quiero leerte esta palabra en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 1 versículo 18, y dice en la Nueva Traducción Viviente, y dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Él te está llamando en esta noche a resolver ese asunto de tu pasado que te ha encadonado y que te ha estancado. Y dice: aunque tus pecados sean como escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Por fuerte, por horrible, por horrendo, por lo que tú quieras decir que sea tu pasado, si tú vienes a Él ahora, como te dice la palabra, a resolver este asunto, ese pecado será quitado y serás transformado en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 19: si tan solo me obedecen, mire lo que dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Ahí está la clave. Y mire lo que dice el versículo 20: pero si se apartan y se niegan, o sea, el que está ahí sentadito chateando, pegado al celular, en las redes sociales, con la mente por allá, ocupado en otras cosas, ignorando la palabra de Dios, mire lo que dice: pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Y dice: yo el Señor he hablado.
Amén. Como se dice, notifíquese y cúmplase. Así dicen en la notaría, ¿no? Notifíquese y cúmplase. Aquí está la clave. El Padre te está diciendo en esta noche: venga hacia acá. Tienes un pasado que te avergüenza. Tienes un pasado que te da rabia. Tienes un pasado que te enoja. Tienes un pasado que te frustra. Tienes un pasado que no estás contento con ese pasado. O tienes un pasado que te ha estancado porque era muy bueno y no has podido mejorar ahora. Te está diciendo el Padre en esta mañana: venga, acérquese. Acérquese donde mí, te está diciendo el Señor. Venga, que yo ese pasado, por feo, por oscuro, por tenebroso, por desastroso, por bueno o por lo que sea, yo voy a quitar ese error, voy a cambiar ese error, voy a cambiar ese pasado, voy a quitar de ese color que es tan fuerte, y Él es capaz de limpiarlo a tal forma que va a quedar blanco como la lana. O sea, lo que es oscuro, lo que es malo, lo que es contaminado, lo que anda en tinieblas, lo que anda en ese pantano, lo que anda dañado, Él, si tú vienes a Él, como dice, pónmelo, hijo, en el versículo 10, en el versículo 18, como está diciendo en el 18, hijo, ahí mismo donde estaba, como te está diciendo, vengan ahora, no es mañana, no es pasado mañana, no es después. Te está diciendo, vengan ahora. Y te está diciendo, vamos a resolver este asunto. Son los dos. ¿Quién resolvió el asunto de Pedro y Jesús? ¿Pedro solo o Jesús solo? Los dos. Los dos. Y te está diciendo, vengan ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Te está haciendo un llamado para perdonarte, para limpiarte, para sanarte, para quitarte de ti todo lo inmundo, todo lo que te avergüenza y todo ese pasado en lo cual te equivocaste. Te está diciendo el Padre: no me importa en qué te equivocaste, no me importa cuál fue el error, no me importa cuál fue tu pasado, pero vengan ahora, te dice el Señor, y resolvamos este asunto ahora. Y te está dando la alternativa y te está diciendo: tienes dos o tienes tres. Vienes, resolvemos el asunto, obedeces y te hago sobreabundar. Cuando la palabra aquí habla, en el versículo que sigue, hijo, en el 19, cuando la palabra habla que tendrás abundancia de comida, no solamente se refiere a esa comida física, sino a la comida espiritual, a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tienes dos alternativas: o vienes donde Él, te pones a cuentas con Él, te humillas delante del Padre, le pides perdón al Señor por ese pasado, solucionan esa situación de una vez, como dice la palabra de Dios, comienzas a obedecer y va a haber comida en abundancia en tu casa y en ti como templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero, versículo 20, pero si no lo haces, es donde tú vas a ser entregado a tus enemigos y tus enemigos te van a devorar, te van a pisotear. O sea, no va a haber forma de que te levantes, porque la oportunidad es ahora. Eres tú quien decide. Cuando tú y yo nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados. Tú y yo hemos cometido pecados, hemos cometido errores en el pasado, de los cuales no quisiéramos ni recordar. No los quisiéramos recordar. Y el que diga que no, está pecando por mentiroso, porque los hemos cometido. Pecados y errores que nos avergüenzan. Pero hoy te digo una cosa en el nombre de Jesús: ese error, ese pecado de tu pasado no justifica tu estancamiento y el que no puedas avanzar en Cristo Jesús. No lo justifica. Hoy el Padre te está dando una nueva oportunidad. Te está diciendo: venga y pongámonos a cuentas. Vengan, solución. Es que por eso me fascina esta versión, porque lo habla así: venga, solucionemos este asunto ya. Ya, solucionemos ya. Como cuando uno dice: ya me cansé, ya me harté y soluciono esto ya o ya. Y Él te está diciendo: venga y solucionemos. Él ya está aquí. Ahora eres tú el que tienes
que acercarte a Él y decirle: Señor, quiero solucionar este asunto. Y comienzas a obedecer. Y si hay obediencia, hay abundancia. Bienes y riquezas hay en la casa del justo. Pero si no quieres, si desechas la oportunidad, si no quieres obedecer, si no quieres solucionar el asunto, como dice la palabra de Dios, es donde seremos entregados a nuestros enemigos y seremos devorados por ellos. Y lo tremendo es que mire lo que dice: yo, el Señor, he hablado. Yo les confieso, esta palabra ayer apenas la vi, no la conocía. Y yo leía esto y yo decía: uy, tenaz. Si no obedezco y si me niego a escuchar y me aparto, y puede que estés aquí sentado, pero estás apartado. Puedes venir a todos los servicios, pero estar apartado. Y si me aparto y me niego a escuchar, y como dice en el verso 19, a obedecer, la espada de mis enemigos me va a devorar. Y lo dice: yo, el Señor, he hablado. Si cuando llega una notificación de una notaría a nosotros, se tiene que cumplir o se tiene que cumplir, o de la DIAN, tú sabes que el Padre te está diciendo: yo, el Señor, te lo estoy diciendo. O te arrepientes y te conviertes y permites que te cambie y te transforme, y voy a traer abundancia para ti, para tu casa y para todas tus áreas. Y si no quieres y quieres seguir aferrado a tu pasado, con ganas de venganza, con deseos de venganza, con deseos de seguir sufriendo, con deseos de esto y con deseos de todo lo otro, quédese ahí. Pero mire la consecuencia. Hijos, la palabra en Isaías 52:2 nos dice que sacudamos ese polvo que hay en nosotros. Y en cada uno de nosotros hay polvo por ese pasado que nos arrastra. Un pasado que nos arrastra, un pasado que nos pisotea, un pasado que nos lastima, un pasado que nos saca rabia, un pasado que nos... Y uno cree, hijos, que ha perdonado, uno cree que ese pasado ya quedó por allá. A mí hace poco, póngale hace un año, el Padre me recordaba algo, un suceso, y yo creo que ese suceso era como de los 10 años, y me lo recordó aquí hace por ahí 2 años, y yo le decía: yo ya perdoné, y el Padre me decía: no has perdonado. Y volvió y me mostró todo y me dijo: mira, te falta aquí. Si yo no tomo la decisión de dejar ese pasado en el pasado, cada vez más me voy a hundir, cada vez más voy a estar fracasado. La única alternativa es venir a solucionar ese asunto con el Señor, recibir de su perdón, de su misericordia y ser levantado y ver esa gloria de Dios. Y si no, como dice la palabra de Dios, vete y no peques más, para que no te venga cosa peor. Hoy el Padre quiere levantarte y que te levantes, porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que, como dice en Isaías 52:2, tienen que sacudirse de ese polvo y levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te dice el Señor: levántate, sacude el polvo que hay en ti, de ese pasado que te atormenta, que te daña. No permitas que ese pasado te estanque más. No permitas que ese pasado te estorbe, y te estorbe para tu presente y te impida avanzar en ese futuro. Todos tenemos un pasado. Aún Pablo. ¿Quién era Pablo? Aquí estamos hablando, y Filipenses es Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso, asesino de cristianos, seguidor de Jesucristo. ¿Y qué hizo el Padre? Cuando lo llamó, acuérdense cuando él iba, creo que era para Damasco, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, al tener, mire hijos, al tener el encuentro con Jesús,
Todo ese pasado le quedó al fondo del mar, fue echado atrás. Y a partir de ese momento que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue totalmente transformada, transicionada y totalmente diferente a lo que él era antes. Tú y yo sabemos quién es Pablo. Tú y yo sabemos todo lo que Dios ha utilizado al apóstol Pablo. Y también tenía un pasado. Y cuando Pablo llegó y cuando él estaba ahí, Pablo no fue y recordó el pasado, y Pablo no dijo, y Pablo lo otro. Tuvo un encuentro con Jesús en Damasco y fue cambiada y transformada su vida de una forma tan inmediata que a partir de ese momento comenzó ¿a qué? A servirle al Señor. A partir de ese momento, ni Pedro ni Pablo, en el momento que comenzaron a servirle a Jesús, ninguno comenzó a decir: ay, yo sí la embarré. Jesús tiene misericordia conmigo, ahora soy un instrumento en sus manos, soy un ministro, soy un apóstol y yo como la embarré. No, ellos hasta ese momento que tuvieron ese encuentro con Jesús, dejaron todo su pasado atrás. Un Moisés, un David. David, ¿cuántas veces le falló a Dios? Y dice la palabra que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Hijos, somos tú y yo los que nos aferramos a un pasado, los que no queremos soltar un pasado. La embarraste hoy, pídale perdón al Señor. Vea como dice la palabra, pónmela, hijo. Isaías 1:18. Acércate al Padre, acércate y soluciona esa situación de una vez con el Rey. Deja ese pasado atrás. Venga ahora y resuelva ese asunto. ¿Qué asunto tienes pendiente con el Señor? ¿Qué hay guardado en tu corazón que no has podido resolver? ¿Que te ha quitado el sueño? ¿Te ha quitado la paz? ¿Te ha quitado el gozo? Hoy es un nuevo día y una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Mientras haya vida, hay esperanza, dice la palabra. Toma esa oportunidad de parte del Señor y no permitas que ese pasado te siga dañando, te siga lastimando, y avanza en el nombre de Jesús. Hoy quiero hacerte esa invitación, así como está ahí escrita. Vengan ahora, ponte sobre tus pies. Vamos a resolver ese asunto, te está diciendo tu Padre. Y comienza a hablar con tu Creador. Como dice Pablo, concéntrate en olvidar ese pasado. Pon tu mirada en lo que tienes al frente de ti y avanza hacia ese llamado que has recibido de parte de Dios por medio de Jesucristo. Vas a levantar tus manos. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús a que dejes atrás todo lo que te está estorbando, todo lo que te estorba en el presente. Dios tiene algo nuevo para ti. Hay muchos que hoy están mirando hacia atrás, pensando en lo que le hicieron y pensando en lo que han hecho. Y han permitido que llegue hacia ellos resentimiento, odio, fracaso, miedo. Hay heridas. Hay heridas de un pasado que lo único que hacen es atar tu presente y tu futuro. Hijos, hoy te digo en el nombre de Jesús,
Si alguien te dañó en el pasado, es tiempo de que dejes eso atrás, para que ese resentimiento y ese rencor salga de ti. Ábrete hoy a las nuevas oportunidades, a las nuevas relaciones que Dios tiene para ti, a esas nuevas oportunidades y a esos nuevos tiempos que Dios ha preparado para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Sacúdete del polvo y comienza a ver lo que hay delante de ti ahora. Hay una palabra y está en Filipenses 3:12 y dice: no quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer lo mío, sea perfección para la cual Cristo Jesús, primeramente Jesús me hizo para Él. Hoy te digo en el nombre de Jesús, y quiero que me escuches, no permitas que el no de ayer te quite el sí de hoy. No sé a qué te negaste ayer, no sé qué te negaron ayer, pero no permitas que ese pasado te afecte en lo positivo, en lo bueno y en lo agradable que Dios tiene para ti hoy. Hay muchos que están dejando que el no de ayer les quite el sí de hoy. Hoy te digo, avanza, cree, no te detengas. Y no te detengas por esas personas que no creen en ti. No te detengas por esas personas que no valoran lo que tú tienes y lo que Dios ha hecho en ti. El que no te valora, el que no te respeta, no te merece. Y quiero volver a leerte esa palabra. Y te dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hoy te digo en el nombre de Jesús: olvida ese pasado, fija tu mirada en lo que hay al frente de ti y avanza hasta llegar al final de la carrera en Jesucristo. No permitas que tu pasado sea parte de tu presente. No permitas que tu pasado te defina. Ese pasado no define quién eres tú. Solamente Jesucristo puede darle respuesta a tu vida. Enfócate en lo que Dios te entregó. Hoy hay una nueva oportunidad de parte de Dios para ti. Acércate al Padre, adóralo, exáltalo, clama por su perdón, clama por un nuevo levantar en Cristo Jesús.